mañana yo le pedí a nuestro hermano Remy Tavera Luzón que venga para que nos exponga el precioso y glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos bendiga a través de Él y a través del mensaje. Así que damos gracias al Señor por esta bendición. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Es para mí un gran gozo, un gran privilegio el hecho de la oportunidad que nos da nuestro hermano pastor para predicar la palabra que aún los ángeles del cielo anhelan, la palabra de Dios. En realidad es un gran privilegio el uno poder pararse aquí y le pedimos al Señor que nos ayude a poder hablar su palabra de modo que pueda ser impregnada en nuestros corazones y que nosotros podamos ponerla por obra. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a abrir nuestras Biblias. Inmediatamente, mientras van encontrando el versículo, se van poniendo de pie. Mateo 22. Mateo capítulo 22. Del 36 al 40. Mateo 22, del 36 al 40. Dice así la palabra de Dios: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos. Amante Dios y Padre eterno, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos da de estar aquí y no en otro lugar. Suplicándonos que tú, por favor, hables a nuestros corazones, que tú nos utilices con poder, que podamos hablar tu palabra y que seamos un instrumento tuyo, Señor. Que no sean mis palabras, sino las tuyas las que salgan aquí y que nosotros podamos ponerla por obra. Son favores que te imploramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, donde la indiferencia y la falta de amor hacia los demás es algo natural en estos días. La delincuencia ha alcanzado niveles inimaginables. Las noticias nos saturan de reportajes crueles por causa de la maldad. Ya los seres humanos no son humanos. Se han olvidado de la humanidad. Se han olvidado de esa parte humana hacia los demás. Y si nosotros queremos darnos cuenta, simplemente tenemos que ver un accidente de tránsito donde la mayoría, en vez de ir a socorrer al herido, lo que busca es la manera de grabar lo que está ocurriendo. Ustedes ven que sacan su celular y en vez de asistirlo, lo que están es buscando ser los primeros en subir el accidente en las redes sociales. Y la gran mayoría de los que se acercan, en vez de acercarse a asistir a la persona, lo que tratan es de sacarle la cartera o algún objeto de valor que tenga esa persona. En la porción que nosotros leímos anteriormente, un maestro de la ley le pregunta al Señor Jesucristo cuál es el gran mandamiento en la ley. Y el Señor lo resume en dos. Resume los mandamientos en dos. Dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo dice, es el primer mandamiento y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces para nosotros es fácil
decir yo amo a Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo lo resumió en dos, no en uno solo. Resumió amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y este es el tema que vamos a tratar. Nos vamos a concentrar en el segundo. Amar a nuestro prójimo como Dios manda. El término prójimo significa el próximo o el cercano. Es todo aquel que está cercano a ti. Si usted se fija ahora mismo y usted mira a su lado, la persona que le queda al lado es su prójimo. El prójimo no tiene que ver con clase social, racial, si es rico o pobre, si es blanco, negro, amarillo. El prójimo es quien usted tiene a su lado ahora mismo. Nuestro prójimo es todo aquel que no soy yo. Ese es mi prójimo. Y muchas veces cuando nosotros decimos tenemos que amar a nuestro prójimo, empezamos a pensar, ¿cómo puedo yo amar a mi prójimo que es un inmoral, que es un desconsiderado, que no me respeta, no me valora, siempre se coloca en mi parqueo? Me chocó el vehículo y no quiere asumir los daños. Me cogió un dinero prestado y tiene 1 año y no me paga. ¿Cómo tú me dices a mí que yo debo de amar a ese prójimo? Y no soy yo, es la palabra. La palabra de Dios dice que aunque usted no quiera, debe amar a su prójimo. Si usted quiere ver, vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4, verso 20. 1 de Juan capítulo 4, verso 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, mis hermanos, si yo digo que amo a Dios, necesariamente debo amar a mi hermano. Y cuando hablo de mi hermano, estoy hablando de mi prójimo. Vimos que toda persona que no soy yo es mi prójimo. Mi pareja es mi prójimo, mi hermano es mi prójimo, mi compañero de trabajo es mi prójimo, mi jefe es mi prójimo. Si yo no amo a esa persona a quien estoy viendo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Entonces vemos que la relación Dios y prójimo está relacionada. Es una relación vertical entre mí y Dios, y cuando yo tengo una relación buena con Dios, pues entonces se me va a hacer más fácil poder tener una relación con mi prójimo, una relación horizontal. Mientras mejor sea mi relación con Dios, pues más fácil me va a hacer mi relación con mi prójimo. Y yo sé que esto es un poco difícil para nosotros, mis hermanos, pero como yo sé que es difícil, he traído en esta mañana 4 puntos que nos pueden ayudar para amar a nuestro prójimo como Dios manda. El primer punto dice, amamos a nuestro prójimo como Dios manda cuando reconozco que es un pecador igual que yo. Me es más fácil a mí amar a mi prójimo cuando yo reconozco que todos somos pecadores. Y cuando hablamos de pecador, estamos viendo el pecador no arrepentido y el pecador arrepentido. O sea, el inconverso y el que conoce de Cristo. Pero la misma palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso 12, mire lo que dice la palabra aquí. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mi hermano,
Todo lo que usted quiere que ese prójimo haga con usted, ¿quién es que tiene que hacerlo primero? Nosotros. Entonces, si yo estoy relacionándome con una persona que no conoce de Cristo, mi hermano, es natural que esa persona no me trate como yo espero que me traten. ¿Por qué razón el Señor decía, perdónalos, Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen? Entonces, una persona que no tiene a Cristo, que te está tratando mal, que no te valora, que no piensa en ti, que no te saca tiempo para ti, es normal, porque de manera consciente o inconsciente está siendo un instrumento por el padre del pecado. Entonces, mis hermanos, no podemos sorprendernos si el vecino que tenemos al frente no respeta mi parqueo, porque esa persona no conoce de Cristo. Entonces nosotros decimos, ok, está bien, ese no conoce de Cristo, pero ¿y entonces el que conoce de Cristo, que es cristiano y me está tratando mal? Pues entonces la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tratar a nuestro prójimo como queremos que nos traten a nosotros. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacerlas vosotros con ellas. Pero también la palabra de Dios dice que nosotros no podemos tomar la venganza en nuestras manos, porque muchas veces cuando nos ofenden, cuando nos sentimos mal, ¿qué es lo que queremos hacer? Vengarnos. Esa me la cobro yo. Esa me la paga. Pero mire qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, del 19 al 21. Romanos capítulo 12, del 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice ¿quién? ¿Quién es que está diciendo eso? El Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros en la parte humana queremos vengarnos, pero el Señor dice, no te vengues tú, déjame el trabajo a mí. A veces nosotros queremos ayudar a Dios. Y por eso es que cometemos errores. Entonces tenemos que dejar que sea Dios quien haga el trabajo. Y ese que te está haciendo un mal, pues entonces ¿de qué manera debemos de pagarle? Había una vez una señora, que esa señora era cristiana, y enfrente vivía otra persona que no era cristiana, otra mujer que no era cristiana, que no quería saber de los cristianos. Pues entonces esa persona, todas las mañanas, la basura del frente de su casa, ella la barría, y se la ponía en el frente a la cristiana con la finalidad de que esa mujer se incomodara, fuera a llamarle la atención y entonces ella decirle, hermana, ¿y los cristianos no deben perdonar? O sea, está buscando la forma de sacar a esa mujer de sus casillas. Pero ¿qué hacía esa hermana? Tenía una buena relación con Dios y por ende aprendió a amar a su prójimo. Todas las mañanas lo que ella hacía era recogía la basura y la iba y le echaba en el zafacón. Pero hubo una vez donde ella se desesperó y dijo, no, espérate. Y tomó toda la basura que había en los alrededores, cogió una funda grande y se la puso en el frente de la puerta de la vecina y se fue a su casa. Y por la persiana empezó a mirar, a ver la actitud de esa vecina, a ver qué iba a hacer ella. Pues entonces, la vecina que era cristiana ya sabía que era la de enfrente. Ella tomó la basura, la entró a su casa. Cuando la que no conocía del Señor vio eso, empezó a frotarse las manos como las moscas y dijo, tú verás, esta viene ahora con lo suyo. Pues entonces la que era cristiana empezó y buscó otra funda negra también y echó china, todo tipo de fruta y preparó otra funda negra. Y esa funda ella la tomó y fue a la casa de su vecina y se la puso en el frente. Cuando la vecina vio eso, que pensaba que era la basura, fue corriendo a abrir la puerta.
Sin embargo, dentro de la funda, la doña le había puesto una nota y le decía: para mi vecina amada, a quien amo tanto, que Dios te bendiga. Cuando la mujer entró a la casa, a la funda, que la abrió, que lo que vio que estaba llena de fruta, con esa nota que decía, la mujer empezó a llorar. Y por el testimonio que había dado esa vecina, esa persona vino a los pies de Jesús. Usted no sabe si tal vez usted con esa actitud puede ser un instrumento para que las personas que no conozcan a Cristo se acerquen a los pies del Señor con sus actos. Porque las cosas no son lo como yo lo digo, sino de la manera como yo respondo ante las situaciones. Mis hermanos, cuando nosotros reconocemos que nuestro prójimo es un pecador igual que nosotros, pues nos es más fácil pasar al segundo punto. Amamos a nuestro prójimo como Dios manda cuando estamos dispuestos a perdonarlo. Si yo reconozco que es un pecador y que yo también soy un pecador y que no va a responder como yo tal vez espero que responda, pues entonces cuando esa persona me ofende, yo voy a estar dispuesto ¿a qué? A perdonarlo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18 del 21 al 22. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta porción lo que quiere decir es que nosotros debemos perdonar a nuestro hermano, debemos perdonar a nuestro prójimo siempre. Siempre debemos perdonar a nuestro prójimo. Y algunos tal vez se dirán: ay sí, hermano Remy, usted porque no se imagina lo que yo estoy pasando con esa persona. Yo no me merezco lo que me han hecho. Muchas veces nosotros lo pensamos así. Le di los mejores años de mi vida, mis atenciones, mis cuidados. Me entregué en cuerpo y alma y miren cómo me pagó. Esa no se la perdono yo lo siento mucho, pero yo no le perdono esa. Mis hermanos, usted recuerda el versículo que nosotros leímos al principio que decía que si nosotros amamos a Dios, decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, a quien estamos viendo, pues entonces no estamos amando a Dios. Entonces, mis hermanos, aunque esa persona me trate mal, aunque yo entienda que no se merece mi perdón, nosotros debemos perdonarlo. ¿Por qué? Porque si amamos a nuestros prójimos, el amor no es un sentimiento. Muchas veces pensamos que es lo que nosotros sentimos. El amor es una decisión. Usted decide amar a esa persona. Usted decide, si ama a esa persona, va a estar dispuesto a perdonarlo. ¿Por qué? Porque es un pecador igual que usted. Pero, mire lo que dice Marcos capítulo 11, 25 al 26. Marcos capítulo 11, 25 al 26. Yo no lo voy a poder perdonar. Mira lo que dice Marcos. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, ¿qué va a pasar? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. ¿Qué? Mi hermano, mi hermana, permítame decirle, usted tendrá razón para sentirse como se siente. Y eso es natural, que usted sufra y que le duela en su corazón, ya que el que ama, sufre. Cuando nosotros hablamos de amor, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 4, comienza definiendo el amor con que el amor es sufrido.
Muchas veces nosotros vemos el amor como con corazoncito y que es todo un sueño. Sin embargo, empiezan diciendo que el amor es sufrido. Cuando usted ama, usted sufre. Y si ustedes quieren ver si es verdad, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 6, que dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y Dios vio que la maldad de los hombres era de continuo al mal, dice que se arrepintió de haber creado a la humanidad y le dolió en su corazón. Mis hermanos, Dios sufrió. A Dios le dolió la traición de la humanidad porque Él nos creó para que nosotros le diéramos el primer lugar a nuestra vida. Y todavía hoy en día seguimos dándole la espalda a Dios. Y a Dios le duele cuando ve eso. Y a Dios le duele cuando ve que un hijo peca. Porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y si Él nos amó tanto que aún en medio del dolor estuvo dispuesto a perdonar nuestros pecados y enviar a su único hijo para pagar por nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? ¿Quién soy yo para no perdonar a ese esposo o esposa que no me ha valorado? A ese padre o esa madre que no estuvo atento de mí para los jóvenes. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Si Dios, siendo Dios, se humilló a sí mismo y aún doliéndole en su corazón, me perdonó, ¿por qué yo no puedo perdonar? Así que, mis hermanos, debemos estar dispuestos a perdonar a nuestro prójimo, ya que el resentimiento amarga a aquel que lo lleva en su corazón. Le pone una carga pesada, difícil de llevar. Le quita el gozo de la vida en Cristo. Le crea una atadura que le impide ser libre. Lo mete en una prisión y cierra la celda para jamás volverla a abrir. Mis hermanos, se te quita la bendición. La bendición la pierde cuando tú no estás dispuesto a perdonar. Tercer punto. Amamos a nuestro prójimo como Dios manda cuando le damos el valor que se merece. Cuando yo estoy perdonando a esa persona, le estoy dando el valor que verdaderamente se merece. Hace algunos años, $1 de plata de 1794 fue vendido por $10 millones. El valor de un objeto está valuado en el valor que una persona esté dispuesto a pagar por él. Tal vez para mí no vale nada, pero para otra persona lo vale todo. Un violín Stradivarius está valorado en $16 millones. Tal vez para mí un violín Stradivarius no es nada y yo tal vez no sirve para nada, pero para un músico, para un violinista, un violín Stradivarius, eso está a otro nivel. El valor de un objeto está evaluado en lo que la persona esté dispuesto a pagar por él. El cuadro más caro de la historia, la Mona Lisa, está valuado en $713 millones. Fue pintado por Leonardo da Vinci en el siglo XVI. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, del 45 al 46. Mateo 13, del 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muchas veces nosotros hemos visto y muchos comentarios de que la perla es Cristo. Pero la palabra de Dios, si analizamos bien, dice que el reino de los cielos. Y en realidad
Dios es el mercader y la perla es la humanidad. Y esa perla, mis hermanos, costó tanto para Dios que estuvo dispuesto a ¿qué? A pagar lo más costoso de toda la humanidad, a pagar con su propio hijo. El Señor, como el mercader, pagó por esa perla que somos nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo a pagar el precio con el precio de sangre, muriendo en la cruz del Calvario, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Entonces, mis hermanos, si tú estás pensando que no tienes valor, para Dios tú tienes un valor inimaginable. Nosotros tenemos un valor inimaginable. Entonces, si tanto tú como tu prójimo tiene un valor inimaginable para Dios, ¿por qué? ¿Quién soy yo para no valorar a mi prójimo? ¿Quién soy yo para no darle el valor que se merece? El pastor Byles Conley visitó una vez una pareja en Estados Unidos y ellos tenían en la casa una especie de tazón. Un tazón que era hecho como de un bronce bruñido, con la figura de un pez nadando en el borde y 4 patas que parecían como una especie de caparazón. Él le llamó la atención y le preguntó a esa pareja, ¿y qué es eso? Y él le dice, eso tiene una historia muy interesante. Nosotros hace unos años visitamos unos amigos que a ellos les encantaba coleccionar. Ellos acostumbraban ir a la zona de Asia, a coleccionar y comprar antigüedades. Y la casa de ellos estaba prácticamente llena de antigüedades. Pues nosotros, en un momento que salimos al patio, vemos el tazón que está como medio enterrado en la tierra y preguntamos por él y nos dicen ellos, eso nosotros lo utilizamos para darle de comer al perro. Pero como el perro casi prácticamente no lo está usando, si ustedes quieren, cójalo. Ellos le dijeron, bueno, bien, gracias. Se fueron a su casa, lavaron el tazón y lo limpiaron bien y la mujer se queda mirando porque era muy precioso. Dice, a la verdad esto es muy lindo y muy antiguo. Y decidió llevarlo a un centro de antigüedades para que lo valoraran. Cuando la persona que estaba en el centro de antigüedades vio el tazón que ellos llevaron, se sorprendió y le dijo, ¿cómo? ¿De dónde sacaron usted esta pieza? Y le dice ella, del patio de la casa de mi vecina. Y le dicen, no puede ser. Esta pieza no tiene precio. Esto es una pieza de más de 600 años perteneciente a la dinastía Ming. Yo no puedo dártele un precio a esta pieza. Sin embargo, ¿usted está segura que eso le daban de comer al perro ahí? Y dice, sí. E incluso estaba medio enterrado en la tierra. Entonces, a veces, si nosotros nos ponemos a analizar, podemos decir, hay personas que han sido maltratados en la vida y que la vida lo ha sumergido en la tierra, en el fango. Y Dios envió a su Hijo para sacarte de ese fango, sacarte de ese lodo, sacarte de esa tierra, lavarte y limpiarte y hacerte útil para su honra y su gloria. Entonces, mis hermanos, nosotros somos importantes para Dios. Y Él nos da el valor que verdaderamente nos merecemos. Y si Él nos está valorando, ¿quiénes somos nosotros para no valorar a nuestro prójimo? Si nosotros decimos que amamos a nuestro prójimo y queremos amar a nuestro prójimo como Dios manda, debemos darle el valor que se merece. Último punto. Amamos a nuestro prójimo como Dios manda cuando estamos dispuestos a llevarlos a Cristo. Primer punto, nosotros reconocemos que son pecadores. Como son pecadores, estamos dispuestos a perdonarlo. Lo perdonamos porque vale, y porque vale, ¿qué hacemos? Estamos dispuestos a llevarlos a los pies de ¿quién?
Si nosotros vamos a Marcos capítulo 10, del 46 al 48, Marcos capítulo 10, del 46 al 48, podemos ver una historia muy conocida, que es la del ciego que recibe la vista, el ciego Bartimeo. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasó en el 48? Dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos hemos estudiado la historia de Bartimeo y nos hemos concentrado en la fe de Bartimeo. Pero yo quiero resaltar ahí esas personas que estaban ahí, quien Bartimeo era su prójimo. Estas personas, en vez de tomar a Bartimeo, que era un ciego, que él se había dado cuenta que Jesús estaba pasando por ahí, en vez de tomarlo por la mano y decirle, ven, 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 que Jesús viene, ¿qué le estaba diciendo? Shh, shh, cállate, cállese, cállate. Muchas veces nosotros, mis hermanos, con nuestra actitud, una persona quiere acercarse a Cristo y en vez de nosotros ser el instrumento para llevarlo a los pies, lo que queremos es alejarlo. Tal vez no lo alejamos con nuestra palabra, pero lo estamos alejando con nuestra actitud. Entonces, mis hermanos, ¿nosotros qué debemos ser? Un instrumento para llevar a esa persona a los pies de Cristo. Y vamos a ir a Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Capernaum era conocido como el pueblo de Naúm, era un antiguo poblado pesquero ubicado en Galilea, conocida por los cristianos como la ciudad de Jesús. Jesús había hecho muchos milagros en Capernaum y él acostumbraba a ir a una casa. Algunos estudiosos decían que era la casa de Pedro. Al escucharse que Jesús estaba en casa, ¿qué pasó? La multitud empezó a agolparse, empezó a juntarse, porque según la tradición judía, cuando las puertas de las casas estaban abiertas, significaba que cualquiera podía entrar y específicamente si un rabino estaba dentro dispuesto a enseñar. En el versículo 3 y 4 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Miren la actitud de estas personas. Qué diferente a lo que mandaban a callar a Bartimeo. Mientras que aquellos estaban mandando a callar a Bartimeo, estos 4 amaban a ese prójimo, amaban a ese amigo. ¿Y qué hicieron ellos? Que desde la casa de ese paralítico, en una camilla, porque acuérdense que la silla de ruedas no existía para ese tiempo, y los caminos tal vez no eran tan cómodos como ahora que hay talvia. Ellos iban caminando, llevando entre 4, cargando ese paralítico para ir a la casa de Jesús, donde estaba Jesús, porque habían visto los milagros que Jesús había hecho. Pero ¿qué pasa?
Yo no sé si a algunos de ustedes le ha tocado ir a un supermercado en estos días. Eso es un caos. Están tan llenos, tan abarrotados, que lo que usted desea es devolverse y no volver. Imagínense cómo estaba ese supermercado, así estaba la casa donde estaba Jesús. Eso estaba abarrotado de gente. Si a la gente que estaba afuera se le era difícil poder ellos entrar a la casa donde estaba Jesús predicando, imagínense a estos 4 que vienen con un paralítico en una camilla. Ellos vienen caminando y ven la multitud. ¿Y qué sucede? Imagínense que somos nosotros y ese es nuestro prójimo. ¿Qué le vamos a decir? Bueno, mira, Juancito, tú estás viendo, mira la gente que hay ahí. Si a esa gente se le dificulta entrar, ¿qué va a hacer a nosotros? Mira, nosotros cumplimos, tú sabes, como buen cristiano que somos. Te estoy llevando, pero lamentablemente no vamos a poder ver al Mesías. Sin embargo, ¿qué hicieron estas personas? ¿Amaban ellos a ese prójimo? Ellos estuvieron dispuestos a hacer la idea más descabellada que le podría haber pasado a cualquiera. ¿Qué dicen ellos? No. Jesús tiene que verlo hoy. Vamos a subir al techo, que la escalera normalmente estaba por los lados. Vamos a romper el techo y vamos a bajarlo por ahí. Y yo me imagino el paralítico. ¿Ustedes están seguros de lo que van a hacer? Y no te preocupes. Nosotros somos los que estamos aquí, despreocúpate. Y si yo me caigo, ya yo estoy paralítico, ya yo no camino. Si yo me doy un estrellón, usted bajándome de ahí sí es verdad que yo me jodí. Pero ¿qué pasa? Ellos no les importó la multitud, a ellos no les importó ver el obstáculo que se le había presentado enfrente. Ellos lo que querían era llevar a ese amigo, ¿a quién? A Jesús. Y como estos amigos amaban a ese prójimo, no tuvieron temor a las personas que lo vieran subirse al techo. A ellos no les dio vergüenza eso. Ellos no vieron la multitud como un obstáculo. Y nosotros podemos ver, Satanás ha puesto un obstáculo en estos días. ¿Cuál es ese obstáculo? El coronavirus, la pandemia. Satanás ha puesto un obstáculo que nosotros lo podemos ver como una excusa para no llevar a nuestro prójimo a los pies del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra actitud ante esa situación? El Señor Jesucristo está predicando la palabra y empieza a caer polvo del techo, a caer polvo, de repente tierra, paja, y de repente ve que se hace un hueco. Cuando cae todo el mundo echa para atrás y dice, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Y medio a medio sacan la cabeza 4 locos así para abajo y empiezan a bajar a este paralítico en la camilla, y todo el mundo se queda y se hace un silencio sepulcral y todo el mundo está esperando a ver qué va a suceder. ¿Qué está esperando ese paralítico que diga el Señor? Levántate y anda. Levántate y anda. Sin embargo, esa no fue la primera palabra que dijo el Señor Jesucristo. Si nosotros hacemos un paralelo en el capítulo 9, versículo 2 de Mateo, el Señor le dice, en ese versículo, le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Para el Señor lo más importante no era decirle a ese paralítico, levántate y anda, sino decirle, mi hijo, la enfermedad que tú tienes más grave es el pecado. Y por esa razón yo a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y por eso le dice, ten ánimo, alégrate, porque el día de hoy yo voy a perdonar tus pecados. Señores, para el Señor lo más importante para nuestro prójimo es perdonar su pecado. Pero si nosotros no lo llevamos a los pies de Jesús, ¿cómo Él lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros somos los instrumentos para llevarlo. Si verdaderamente amamos a nuestro prójimo como Dios manda, vamos a estar dispuestos a llevarlos a los pies ¿de quién?
de Cristo. Mis hermanos, si queremos amar a nuestro prójimo como Dios manda, debemos estar dispuestos a rebasar los obstáculos que Satanás nos presente y a romper con diferentes casas o cosas tales como la rutina, la comodidad, el cansancio, romper con algún pecado que tengo escondido o tal vez con algún mal hábito. Mis hermanos, si amamos verdaderamente a nuestro prójimo, debemos de tratar de llevarlo a los pies del Señor Jesucristo. En conclusión, cuando amamos a nuestro prójimo como Dios manda, ¿cuándo lo hacemos? Cuando reconocemos que es un pecador, igual que ¿quién? Que nosotros. Y cuando yo reconozco que es un pecador, pues entonces ¿qué voy a estar dispuesto? Estoy dispuesto a perdonarlo. Y si lo estoy perdonando es ¿por qué? Porque le estoy dando el valor que se merece. Y si le estoy dando el valor que se merece, pues entonces voy a estar dispuesto a romper obstáculos, a romper techos, a romper con la rutina para llevar a ese prójimo a los pies de ¿quién? Que el Señor les bendiga. Hermano pastor, por favor. Damos gracias a Dios por el mensaje en esta mañana. Sabemos que su palabra es viva, es eficaz. Gracias, hermano Remy, un mensaje muy precioso. Y yo espero que las personas que estén aquí sin Cristo puedan decir, yo quiero. Quizá usted no va a romper un techo, pero tiene que romper con el coronavirus, con el temor. Porque hay muchas personas que tienen temor. Muchos tenemos temor. Muchos no vienen a la congregación por temor. Pero como siempre digo, van al supermercado, van a la farmacia, van al mercado público, van a los bancos, van a los cumpleaños, van a los hoteles, van a diferentes lugares que es más peligroso que venir a la congregación. Aquí está el Señor, esta es la casa del Señor. Y por eso Él merece que estemos aquí. ¡Qué bendición! Posiblemente el Señor te está indicando a ti que tú debes asistir a un paralítico en su pecado. Y lo puede hacer vía la red, por teléfono, por email, lo puede hacer por Twitter, Facebook, lo puede hacer por WhatsApp, lo puede hacer por teléfono directo, lo puede hacer de diferentes maneras. Pero Satanás te dice, hay coronavirus, hay salvación, mi hermano, aunque haya coronavirus. Tenemos que predicar aunque haya coronavirus. Tenemos que ser fieles aunque haya coronavirus. Como estos 4. Me gusta mucho esa historia de esos 4, así como el ciego del capítulo 9. Son historias que nos mueven a amar al prójimo. Qué bueno. Gracias, hermano, por el mensaje, precioso mensaje que llega a nuestros corazones y que podamos decir, Señor, yo quiero llevar un paralítico a tus pies, un paralítico en el pecado. Vamos a cambiar de posición y orar, por favor. Esta mañana, Señor, te damos gracias por el mensaje de tu palabra, que haya llegado a cada uno de nuestros corazones con el anhelo y el deseo de hacer tu obra. Hay mucho que hacer, hay mucho. Satanás no quiere, pone obstáculos, pero sabemos que si confiamos en ti, tenemos el poder para hacerlo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, dice tu palabra. Y como dijo el Señor a este paralítico, ten fe, que podamos tener esa fe para hacer tu obra, Señor. Yo te doy gracias por cada hombre y cada mujer aquí, en este lugar, ahora. Que tú, oh Señor, hable a cada corazón de acuerdo a cada necesidad que haya en sus vidas.
y que podamos acercarnos más a ti y darte gracias por todas las cosas que ha hecho en nosotros. Dios del cielo y de la tierra, gracias por esta mañana, gracias por el mensaje de tu palabra, que podamos verdaderamente apreciarlo y degustarlo, Señor, y introyectarlo en nuestras mentes y en nuestros corazones, y tener compasión de los demás, no solamente vivir con una mente crítica, una mente pendenciera, una mente que solamente ve lo mal, sino valorar lo bueno de cada hermano, de cada hermana. Estamos hablando con los que son salvos, porque sabemos que hay muchos que no lo son, que están aquí por las circunstancias, pero que realmente no aman a Jesucristo, sino las cosas que están en este mundo. Te pido por ello misericordia, Señor, que ellos puedan abrir sus ojos, abrir sus corazones y su mente,